Bienvenidos a todos ustedes a su programa favorito, La Vida es Cetosis. Mi nombre es Paco Madrid, te saludo desde Cetosis, Sinaloa, México, en el capítulo número 133. Creo que 133. Voy a poner un poco más de atención en ese tema porque siempre que lo voy a decir, como no investigué mucho antes, eso pues, o sea, no chequé cuál era el anterior, pues siempre estoy con ese pendiente de si es o no es el que estoy mencionando, porque ya alguna vez dije... no me lo voy a quitar porque mi mamá me dice que hay que mirar a las personas a los ojos. Entonces, me lo quito ahorita. 133 creo es, titulado Cuidado con lo que deseas. Entre paréntesis, discutí con un doctor. Pues ese es el chisme que les tengo, que les prometí desde hace rato. Resulta que ayer me pasó eso que yo tanto esperaba. Poder discutir el tema de las cetonas con un médico, con un doctor especialista en nutrición deportiva. O sea, no un doctor médico general, no, digo, y no por menospreciar, pero es que un médico general pues no es especialista en nada, en ninguna área, pues, o sea, sabe mucho de muchas cosas, pero no se especializa todavía en algo. Entonces, un médico general con especialidad en nutrición deportiva, o sea, ten cuidado, literal, ten cuidado con lo que pides. Se los juro que yo tenía mucho tiempo pidiéndole a la vida una oportunidad para debatir un tema tan interesante con alguien que no tuviera que ver con las cetonas y que incluso pudiera hasta estar medianamente en desacuerdo, porque eso iba a hacer que la discusión fuera más sabrosa. Tú puedes discutir sin pelear, tú puedes discutir un tema, el tema discusión, o sea, la palabra discusión tiene una connotación negativa, como de conflicto, como de pleito. Y la verdad es que no es necesario pelear para que se considere discusión. Para mí, discutir un punto es lo mismo que debatirlo. Nosotros tuvimos una discusión muy respetuosa y estuvo bien interesante. Les voy a platicar. Ayer fui a sacar mi credencial como deportista, que me acredita como deportista. O sea, a alguien se le ocurrió que había que pagar. Voy a tocar este tema así rapidito. A alguien se le ocurrió que como deportista tenías que ir a unas oficinas a pagar una credencial, porque hay que pagarla, la credencial, a pagar una credencial en la que tú das tu nombre, el deporte que practicas, te toman una foto y te dan tu credencial. No la traigo aquí, pero pues como para censo, tal vez, pero no veo por qué habría que pagar por una credencial cuando si lo que buscan es saber nada más cuántos deportistas estamos practicando cierto deporte. Me parece innecesario. Bueno, ya habrá alguien que me lo aclare. Para mí simplemente es un pretexto para recabar fondos, y fondos que a veces no son bien utilizados, pero no quiero hablar de ese tema ahorita, que estamos hablando muy a gusto, como dice un amigo, estamos chupando tranquilos. De pera, hoy toco pera. Entonces fui a este lugar, a estas oficinas del deporte de AOME, y entro y saludo a un amigo. Justo cuando entro a las oficinas, en una oficina grande, imagínense un salón, calculo de 5x5, de 5x5, con escritorios alrededor, y el escritorio que estaba justo al lado derecho, estaba un conocido mío, un amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué, te ves muy delgado. Fue lo primero que me dijo, y yo traía mi botecito, de hecho lo llevaba a la mitad, y le digo, pues acá está.
poco? Me dice, sí, he visto tus estados. ¿A poco así funciona? Y pues obviamente empecé yo a platicarle mi experiencia con las cetonas. Todo feliz como siempre. Pero ¿cómo funcionan? Y obviamente le platiqué cómo funcionan. Y de qué se trata y de qué están hechas. Y pues le dije, tú naciste en cetosis. Y no recuerdo en qué momento me dice, ah, sí, claro, me dice, como no sé qué cosa, ¿verdad, doctor? Y así para un lado. Y yo volteo para este lado y está una persona morenita, de rasgos afroamericanos. No sé si es correcto, me da miedo luego no decir la palabra correcta porque híjole, hay gente muy que se lo toma como muy personal. Está un morenito, pues, una persona muy morenita, vestido de pants, de playera, con su tapabocas. Y dice él, el que estaba agachado en la computadora, el morenito, dice, es correcto o sí, de eso platicamos la otra vez. Pero yo te decía que no sé qué, y empezó a hablar y yo, porque parece que sabe del tema. Y le digo, hola, mucho gusto, Paco Madrid. Y me responde, hola, mucho gusto, el doctor Chávez, creo que se apellida. Soy el doctor Chávez, me dice. Ramón Chávez creo que se llama. El doctor Ramón Chávez, a sus órdenes, pero con un acento tropical. Es cubano y se le notaba bien machín el acento. Entonces yo digo, ¿qué tal? Encantado de conocerle, doctor, con alguna especialidad. Sí, soy el doctor de aquí de la unidad deportiva, soy médico general con especialidad en nutrición deportiva. Y yo escuché como un trueno afuera y, o sea, así de que, ¡a la madre! Y le digo, pues ya me escuchó mi speech. Le digo, me encantaría que me diga su punto de vista de lo que yo les estoy compartiendo aquí a mi amigo. Le dije, porque me interesa mucho lo que me puede decir usted, que sabe al respecto, conoce las cetonas. Dice, por supuesto, conozco los cuerpos cetónicos. Y empezó una cátedra, me empezó a dar una cátedra de producción de cuerpos cetónicos que honestamente el 70%, chance un 75% de toda la información que estaba diciendo era nueva para mí. Obviamente porque él no hace sus estudios de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos le dicen a las cetonas. Decirle cuerpos cetónicos no es que estáramos hablando de un cuerpo de una persona que está en cetosis. No, cuerpos cetónicos se le dicen a las partículas de cetonas. Así les dicen médicamente. Entonces, me empezó a dar una cátedra de producción de cuerpos cetónicos, pero fundamentada y con un enfoque de glucogénesis. Es decir, no de cetosis, o sea, no de vivir en cetosis, sino de vivir en glucogénesis. Porque aunque tú vivas en glucogénesis, cosa que yo no, o sea, lo medianamente sabía, porque si yo me mido la cetosis, si yo me mido las cetonas en mi sangre, sin hacer dieta keto y sin tomar cetonas, me podría marcar si yo consumo poco carbohidrato, si yo hago sin querer un día, o sea, sin yo saber la información de la dieta keto, si un día como bajo en carbohidrato y un poco elevado en grasa, muy probablemente termine produciendo un nivel de cetonas suficiente como para que lo alcance a medir el glucómetro mediante los milimols. Entonces, yo no lo tenía tan claro porque no me había clavado en ese tema, que en realidad todos, tú que me estás viendo y todas las personas, producimos cetonas, aunque sea poquito, pero las producimos. Son parte de nuestra bioquímica humana. ¿Ok? Entonces, me pareció súper interesante cómo me empezó a él
primero que debo decirlo tal cual. Tuvo una intención, yo la percibí, de ningunearme bien sabroso. O sea, yo no tengo pinta de doctor. Entonces, cuando nos presentamos, si yo hubiera sido doctor, obviamente yo le hubiera dicho el doctor Paco Madrid o el doctor Francisco Madrid. No sé, ¿saben? No lo digo de manera de burla, o sea, vaya, te cuesta tanto trabajo el título que obviamente cuando te presentas pues te sientes orgulloso y lo dices, ¿no? No te vas a presentar como un cualquiera cuando eres doctor, cuando estudiaste medicina. Entonces, como yo me presenté como Paco Madrid, pues él dijo, este no es doctor, y yo desde mi conocimiento te voy a dar una pela en este momento. Y entonces sacó desde todas sus bolsas de información, sacó todos los términos rimbombantes, médicos, trabalenguosos, domingueros, para dejar atónito a cualquiera que lo estuviera escuchando. De hecho, la oficina estaba, pues, no llena, pero todos los escritorios, habían personas en todos los escritorios. Había gente en ese lugar. Y su intención fue, pero más que obvia, de quererme a mí pegar unas cachetadas con sus documentos. Y yo lo estaba disfrutando como no tienen una idea. Me estaba regalando a mí un curso intensivo de nutrición deportiva con un enfoque hacia las cetonas, pero desde un punto de vista endógeno. Yo les he dicho a ustedes que las cetonas endógenas son las que produce el cuerpo y las cetonas exógenas son estas. Y estas son bioidénticas a las que produce nuestro cuerpo, por eso no hay ninguna reacción. Entonces, yo estaba gozando toda la situación, porque yo lo pedía con todas mis fuerzas. Yo quería estar en una situación como esa, poder discutir el tema de las cetonas con alguien que no vendiera cetonas, que no tuviera que ver con, que ni siquiera las conociera y que me diera su punto de vista, ¿no? Entonces, me encontré con el personaje ideal, con el médico ideal y sobre todo que tenía toda la intención de dejarme callado. O sea, él, su vibra era de, híjole, o sea, pon atención. Y pum, 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 pum. No sé cómo, no soy masoquista. De verdad que no lo soy. Pero se los juro que lo disfruté tanto porque él tenía toda la intención de hacerlo y en realidad no lo estaba logrando. En realidad lo que estaba pasando era que a mí me estaba regalando información súper valiosa. Perdón que se esté moviendo así las calles de acá. Me estaba regalando información súper valiosa que yo estaba híjole, en shock, por ponerlo de alguna manera, tratando de, o sea, era evidente que él quería, pues, como abrumarme, ¿no? Era evidente. Pero, por un lado, yo lo escuchaba usar esos términos médicos que sé que para muchos pudieran ser palabras que a lo mejor nunca han escuchado, que yo he escuchado un chorro de veces en las capacitaciones. Para mí era como de, sí, es correcto. Y yo terminaba sus frases. Cuando él decía esto por esto y porque pasa esto, entonces termina, y yo decía, terminaba sus frases y las cerraba. Entonces él se quedaba como un poco, como diciendo, ah, caray, ¿por qué sabes esto? Yo veía en su cara que él no esperaba que yo supiera a qué él se estaba refiriendo. Y eso obviamente yo también lo estaba disfrutando mucho, porque me daba cuenta yo que la información que tenía no estaba tan errada, porque a pesar de que nosotros en nuestra comunidad seguimos fuentes fidedignas, o sea,
científicos de la NASA, médicos, especialistas, pues no dejan de ser videos. Digo, salvo esta vez que fui al laboratorio y que vi a las personas, que vi a los científicos en persona trabajar y sobre todo tuve el lujo de poder platicar con un científico que estaba ahí, y que me regaló, híjole, casi una hora de su tiempo, y yo le hice un chorro de preguntas. Fuera de eso, nunca había tenido la oportunidad de platicar con alguien así, o sea, discutir un tema y sobre todo de una manera tan sabrosa, porque esa es la manera que lo tengo que contar. O sea, fue una plática súper intensa, porque cuando él notaba que su frase rimbombante con sus términos médicos, yo la terminaba de cerrar, porque era evidente que yo sabía de qué estaba hablando, su rasgo físico, sus facciones, su cara era como que... Entonces como que trataba incluso de encontrar palabras todavía más difíciles. Y sí, la neta es que hubo algunas que yo no me sabía, pues porque no soy doctor. Entonces, de repente hubo momentos en que no coincidía yo con su punto de vista, pero yo tenía el autoestima de poder discernir, porque no es un chisme lo que yo traigo en mi cabeza. Y tan no es un chisme que cuando yo tenía la palabra, el doctor escuchaba. Pero no nada más el doctor, llegó un momento en que toda la oficina estaba callada y estaban observando. Y estaban sobre todo escuchando. Obviamente en la mesa en la que estábamos estaba el doctor y yo tuve que jalar una silla. Dije, me tengo que sentar, perdón, le dije, me tengo que sentar, y me senté ahí a un lado de él. Y se acercó otra persona a la mesa, obviamente mi amigo, y obviamente estaba otra persona con él, y luego de repente entró otro señor y se sentó y como que le gustó. En algún momento estábamos todos nosotros, más aparte el resto de personas en la oficina estaban poniendo atención. Era un silencio, todos escuchando, todos atentos. Súper nutritivo para mí todo lo que me dijo. Terminó complementando por mucho mi información, y me encantó que pude, y les voy a compartir esto, porque no quiero hablar como específicamente qué temas me dijo, qué le dije y todo, porque básicamente era una lucha. Yo lo entendía a él como una lucha de poder, de jalarme hacia, o sea, él se daba cuenta que yo estaba aquí y él quería jalarme hacia acá, que yo no estuviera aquí. Y yo lo que hacía era más bien como, no, suéltame, yo no te voy a jalar para acá, pero tampoco me voy a ir para acá, y te voy a demostrar que acá también hay razón. Y él se terminaba acercando y se quedaba y tomábamos y teníamos el mismo punto durante, en algún momento estábamos los dos de este lado coincidiendo con los puntos, y de repente se daba cuenta que me estaba dando mucho la razón y huía como si se estuviera sintiendo atrapado. Bueno, a lo mejor no atrapado, sino como persuadido tal vez. Pero es que es ciencia, y varias veces lo dijo. Esto que yo estoy hablando, porque le dije yo, no estoy de acuerdo, y me dice, es que la ciencia no es para que estés de acuerdo o no. Esto que yo estoy diciendo a los hechos no le importan si tú o quién no están de acuerdo. Digo, por supuesto. Yo solo que no estoy de acuerdo con su concepto, porque esa información científica es obsoleta. O sea, imagínense decirle a un médico extranjero, además con un nivel de preparación cubano. O sea, los cubanos podrán decir lo que quieran de Cuba, pero en Cuba académicamente sí están bien cañones.
no por nada son muy buenos músicos, no por nada son buenos deportistas y no por nada la medicina en Cuba es un referente a nivel mundial. Entonces, obviamente él sabe y sabe muchísimo, pero no sabe de estas cetonas. Él conoce los cuerpos cetónicos que el cuerpo humano produce, pero no conoce los cuerpos cetónicos exógenos de Pruvit, en donde muchos de los factores que él quería exponer como contraparte de uso de estas cetonas no aplican a estas cetonas, porque estas cetonas son bioidénticas a las que produce nuestro hígado. Entonces, lo gocé como no tienen una idea por el tema informativo, porque aprendí también muchísimo. 2, me sentí también de saber que puedo tener una conversación médica, con términos médicos, con un doctor especialista en nutrición deportiva. O sea, para mí esto fue, me voló la cabeza. Llegó momentos en que sí, me pegó varias cachetadas y yo, wow, eso me encanta y qué bueno que me lo estás compartiendo. Está buenísimo, eso no me lo sabía. Sí, claro, y esto y aquello, y pum, y paz, y tas. Y yo de repente quería dar mi argumento. Sí, pero qué tal que... Y tomaba la palabra yo y daba mi argumento. Y si yo pronunciaba mal, hablamos de la cetoacidosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hablando de la cetoacidosis, híjole, es que no quiero que se alargue mucho este video, pero es que sí está bien interesante. Voy a tratar de ser bien rápido. Ya llevamos 21 minutos aquí y cacho, pero ojalá y lo estén disfrutando como yo estaba extasiado. Hablamos de la cetoacidosis entre varios temas. Estuvimos casi 3 horas debatiendo con ese mismo ritmo y se me fue volando el tiempo. Entonces, hablamos de la cetoacidosis entre otros temas y me dijo que esto provoca cetoacidosis, que es uno de los primeros factores que alguien que medianamente sabe sobre cetosis le tiene como frenito. Ay, perdón. A las cetonas, perdón. Entonces, yo me saboreé cuando me dijo, pero pues, no me dijo directamente como un ser humano normal, no me dijo, pero eso provoca situaciones, no. Obviamente en su manera como médico y tratando de ningunearme, su postura fue que esto me provocaba cetoacidosis. Y le digo, no, por supuesto que no. La cetoacidosis la provoca la diabetes tipo 1. Y me dice, claro que no. La cetoacidosis diabética es la que se provoca por la... Y obviamente es correcto, es verdad. Pero es que los médicos tienen las terminologías muy exactas y esperan que las personas que no somos médicos hablemos con esas terminologías. Y de alguna manera una de las cosas que aprendí es que si yo voy a hablar temas médicos, aunque yo no sea médico, tengo que decir el concepto como es. Entonces es cetoacidosis diabética. Porque en realidad, escuchen lo que les voy a decir, algo que no lo sabía, pero es que es cierto. Sí, para todos los que tenían dudas, es correcto. Las cetonas exógenas de Pruvit provocan cetoacidosis. Sí lo provocan. Pero voy a explicar qué onda. O sea, es un tema de absolutismo. Y así como se los voy a decir a ustedes, se lo dije al doctor. Vamos a utilizar a estas personas que están aquí alrededor de nosotros escuchando, a todos los que están escuchando. Y volteé para atrás y había, en uno de los cubículos, había dos que estaban así como levantaditos y hicieron un poquito. Pero es que no estamos hablando nada prohibido, sino los caché que todos estaba muy buena la plática. Entonces imagínense que todos los que estamos aquí, que yo le diga a usted, doctor, le dije, que todos están desnutridos y deshidratados. No, me dijo. Y empezó a explicar que el cuerpo es tan inteligente que almacena nutrientes para no estar desnutrido y almacena agua para no estar deshidratado. Y yo dije, obviamente se va a defender. Y le digo, está bien, yo no estoy diciendo que estén desnutridos peligrosamente. Yo estaba buscando expresarme para que todos me entendieran, ¿no? Entonces yo
yo no estoy diciendo que estén desnutridos y que estén a punto de morir por desnutrición o que estén a punto de colapsar por deshidratación. No, pero sí hay un grado de desnutrición y de deshidratación en todos los que estamos en este lugar. Es más, en usted también, le dije. Y como que no le gustaba. Voy a ser más puntual. Falta de nutrientes es suficiente. Una falta de nutrientes, por más mínima que sea, equivale a una desnutrición, por más mínima que sea. ¿Me da ese punto? Me dice, está bien, te lo doy, tienes razón. Además es difícil o es imposible que alguien esté 100% hidratado correctamente, porque son minerales los que se requieren, y cada que él tomaba la palabra era tratar de seguirme cacheteando, y yo, échale, o sea, yo estoy aprendiendo un chorro, lejos de sentirme abrumado, yo estoy encantado, soy como niño en dulcería. Imagínense un niño en dulcería que lo regañan tirándole con dulces. O sea, yo estaba así. Entonces, sí, me dio la razón. Todos, tú que me estás viendo, estás deshidratado y desnutrido. Pero no es peligroso porque son niveles mínimos o dentro de lo normal. Bueno, la cetoacidosis que tú generas con las cetonas es normal. No es una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es la que provoca la diabetes tipo 1 o la diabetes en general. Bueno, no, la tipo 1, no en general. La diabetes tipo 1, ¿por qué? Porque no hay una regulación correcta de la segregación o producción de cetonas en el cuerpo. Entonces se disparan por demás las cetonas en la sangre y es peligroso. Porque cualquier cuerpo, todos los cuerpos tienen que estar equilibrados. Ni alcalinos, ni demasiado alcalinos, ni demasiado ácidos. No recuerdo exactamente los términos que platicamos esa vez. De hecho, es una de las cosas que tengo que seguir estudiando. Porque me quedé con mucha tarea de terminar de asimilar y iba tomando notas. El punto es que le dije, sí, tiene usted razón, sí produce cetoacidosis entonces, pero no es una cetoacidosis peligrosa. Es una cetoacidosis tan peligrosa como el grado de desnutrición que tenemos todos aquí y el grado de deshidratación que tenemos todos aquí. A todos nos vendría bien un vasito de agua ahorita, hidratarnos mejor. A todos nos vendría bien una pastilla multivitamínica en este momento, porque nos vendría bien en cuestión de nutrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, sí, provoca cetoacidosis, pero una cetoacidosis común que el mismo cuerpo la puede desechar en la orina, así que no pasa absolutamente nada. Entonces, así como ese tema que yo les desbaraté aquí en no sé, 5 minutos, obviamente con el doctor, pues una cosa, y si yo me expresaba con una palabrita chueca o algo que no era correcto, era una clase completa sobre ese tema, y yo la gocé como no tienen una idea. Estaba extasiado. Al final yo le dije, doctor, yo bien pude haberle dicho, si usted no conoce estas cetonas, no podemos platicar porque sus términos pues no serían válidos para mí, por más que usted sea médico. Pero es que todos los conceptos que usted tiene en cuanto a los temas de cetosis, que no tienen que ver con estas cetonas, para mí son oro puro. Así que yo le agradezco de todo corazón que me haya compartido todo este tiempo y toda esta información. Para mí es de sumo valor todo esto, y estoy, o sea, con la cabeza hinchada de información y completamente agradecido. Y me dice, no, además está muy interesante tu producto. Yo no digo que no funcione, me dice. Y luego es más, le digo, ¿cómo no va a funcionar? Explíqueme a mí usted, en términos médicos, cómo es que yo tengo más de 3 años y medio sin enfermarme de nada, de absolutamente nada. La gente en redes sociales no me puede dejar mentir porque yo hago lives casi todos los días, sin enfermarme de nada. La gente que me rodea físicamente saben que no me he enfermado de nada en 3 años y medio. Y casualmente estos 3 años y medio los he pasado en cetosis y con ayuno intermitente. Entonces, ¿cómo no voy a promover algo que a mí me resolvió la vida? Y que sobre todo tengo testimonios para tirar para arriba en temas de cetosis aplicada con estas cetonas, de cetosis exógena. Entonces, ¿cómo me puede decir usted a mí cuál sería su diagnóstico si usted no cree que estas cetonas funcionan? O si usted dudaría, si yo no me hubiera estado tomando estas cetonas, ¿usted cree que yo gozaría de la misma salud? Y
Me dice, pues bueno, yo creo que tu caso responde a una baja considerable de la ingesta del carbohidrato, que dicho sea de paso, él decía en un inicio, y al final me terminó dando la razón, que el consumo del carbohidrato no era tan malo, porque había carbohidratos en todos lados, y yo no le decía que no era el enemigo total, sino que la gente comía carbohidratos de más, y él me decía que no necesariamente. Entonces como que quería salirse con la suya, porque era una fuente de energía, y sí, pero es que es mejor fuente de energía las cetonas, pero es que las cetonas provocan cetoacidosis. Entonces ahí era y estuvo muy bueno. El punto es que al final me terminó diciendo pues que fue gracias, ojo, que mi resultado de salud y de mi pérdida de tallas responde a una baja de la ingesta de carbohidratos, obviamente, a un déficit calórico provocado por una práctica de ayunos intermitentes, obviamente, y el tema de la autofagia en cuanto a regeneración celular para... Híjole, estoy tratando de decirlo lo más parecido a como me lo dijo, pero al generar anticuerpos para generar defensas, o sea que en pocas palabras, porque como menos carbohidratos, porque hago ayuno intermitente, y le digo, ¿y las cetonas qué? Me dice, sí, obviamente las cetonas pues te han ayudado a que esta ingesta de carbohidratos no tenga que ser tan alta porque te dan la energía, y en la combinación de la autofagia con la cetoacidosis generada por las cetonas, pues genera que tu cuerpo termine siendo al mismo tiempo más alcalino en algunos momentos, y me empezó como a querer pero a final de cuentas me dijo que gracias a que hago ayuno intermitente y que como bien poquitos carbohidratos y que tomo cetonas, soy saludable. Y eso fue para mí la cereza del pastel. Ya estoy en comunicación con él por WhatsApp. Obviamente compartimos teléfono. Híjole, o sea, es una bendición que me haya pasado esto, porque me da a mí mucha certidumbre y mucha tranquilidad. Yo le dije, porque él es el doctor de los deportistas de aquí, de AOME. O sea, él es el doctor de cabecera del Instituto del Deporte. O sea, no es cualquier doctor. Se lo trajeron, no de Cuba. Él es de Cuba, pero no se lo trajeron de Cuba. No me acuerdo de dónde, porque ha peregrinado por muchas partes del mundo. Es una eminencia en nutrición deportiva. Es un doctor con el que yo tuve una discusión, un debate súper intenso, y que al final me terminara diciendo que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, y que lo que yo estoy haciendo lo debería de hacer todo el mundo. Para mí fue, o sea... Lo más bonito de esto es que dentro de las personas que estaban en este lugar había una persona que trabaja para el periódico El Debate, y saliendo de la plática, al final terminamos platicando otras personas ahí, empezaron a hacer preguntas, etcétera, y él me dice, oye, pero es que yo estaba a punto de transmitir en vivo lo que ustedes estaban platicando, estaba súper interesante, no sé si se dieron cuenta, entraba gente y se quedaban escuchando. Yo ahí sí no me di cuenta porque yo estaba de espaldas a la puerta, pero yo escuchaba que abrían la puerta y luego la cerraban y luego la abrían, y yo decía que bueno, entra y sale gente. No, llegó un momento en que había, no sé, 15 personas allá adentro, todos poniendo atención. Yo estaba a punto de empezar a grabar desde la plataforma del periódico del Debate, pero yo no sabía si iba a ser incómodo o no, para ustedes, que si el doctor se iba a sentir, que no sé qué. Y le dije, yo la neta, llegó un momento en que estaba tan buena la plática que hasta yo quería haberlo grabado o haber transmitido en vivo. Estuvo buenísima la plática, todos la disfrutaron, pero sobre todo yo quedé encantado de la vida por esta experiencia que me regaló la vida. Así que tengan cuidado con lo que piden, porque en efecto, todo se cumple, todo se cumple. Yo lo quería y fue maravilloso. Así que le mando un saludo al doctor Chávez se apellida, si mal no recuerdo, si no aquí lo voy a poner en la descripción, y al final me tomé una foto y les voy a compartir la foto con él. Ustedes lo ven y la neta va a parecer hasta cholo parece, pero no saben, es una enciclopedia con patas que simple y sencillamente no se ha dado el tiempo de estudiar estas cetonas. Y me lo aceptó, y no sé si lo voy a estudiar porque es medianamente cerrado, pero
Pero ya le compartí algunos links de información y ya me respondió que está interesante. Entonces, estoy feliz de la vida. Uno de los días más interesantes de mi vida. Y hoy no es la excepción porque hoy también va a estar muy padre este día. Así que, bueno, les comparto esto. Ojalá hayan disfrutado este episodio que duró más de media hora. Pero era algo que quería compartir con ustedes. Estoy feliz, por mucho, viviendo la mejor etapa de mi vida. Y pues te recomiendo que tú también sigas mis pasos y nuestros pasos porque en realidad funcionan. ¿Qué funciona? Funciona disminuir la ingesta de carbohidratos, hacer ayuno intermitente y tomar cetonas. Oh yeah. ¿Tú qué tomas? Porque yo, ya tú sabes.